Hola, muchísimas gracias por vuestra presencia. Thank you so much for being here in person as well. We have the speakers with us, connected from the United States and India. Aquí también tenemos a los ponentes, los especialistas y las personas que tienen mucha práctica con la cultura regenerativa desde los Estados Unidos y la India. Es un formato híbrido, entonces tenemos a las personas aquí presencialmente. Mucha gente está aquí físicamente, pero por supuesto muchas personas están viendo el streaming de forma virtual. Muchísimas gracias a los organizadores, para empezar, particularmente el Distrito Natural y Triple, que han organizado este evento, y también todos nuestros patrocinadores que han posibilitado el evento. Entonces, estamos muy satisfechos con esto, estar aquí con vosotros, y muchísimas gracias por vuestro tiempo también. Yo sé que no ha sido muy fácil con las diferencias de uso horario, particularmente entre los Estados Unidos, es muy temprano en la mañana, y India, en que es bastante tarde, ya está bien entrada la noche. Aquí estamos en el medio, así que qué bien que hemos podido pues encontrarnos todos. Me parece que vamos a empezar con el discurso inaugural de parte de Carol Sanford. Después de eso, pues pasaremos al debate. Vamos a explorar el aprendizaje con Manish, Jane y también con Daniel. Ahí vamos a explorar también cómo podemos estar presentes en el momento para ayudarnos en la transición regenerativa que necesitamos urgentemente para poder curarnos y afrontar los retos sociales que nos acucian. Y también tengo muchas ganas de escuchar a Joel para poder explorar las prácticas actuales y también pensar cómo podemos poner la teoría en la práctica y cuáles son los ejemplos que existen que nos pueden inspirar. Hay mucha inspiración aquí. También hay un debate filosófico. Como está diciendo mucha gente, estamos cansados de hablar, queremos actuar, porque es que ya no hay tiempo de hablar. Necesitamos hacer las cosas para que sean reales. Entonces voy a abrir y pasar la palabra a Carol, por favor. Si quieres presentarte, por favor, siéntete a gusto. Yo estoy seguro que lo puedes hacer mejor que yo. Me parece que tu trabajo con la conexión a la tierra, la sabiduría indígena, la tierra y mudarnos lejos de los centros urbanos. Nos parecía que eso era progreso, pero hoy en día nos estamos dando cuenta que tenemos que centrarnos en la tierra, en la naturaleza. Hay que analizar el ecosistema. Y tú lo explicas gracias a la sabiduría de tu abuelo transmitiva, que él mismo era indígena. Entonces viene desde la raíz, desde estos ancestros. Es muy interesante ver cómo hemos sido educados, nuestra cultura y cómo se vincula esto. También tiene que ver con nuestras organizaciones, nuestras políticas, cómo se organizan las empresas hoy en día, y también hablas del extractivismo, que hay que alejarse del extractivismo. ¿Cómo vamos más allá de esa manera de pensar? Hemos pasado por la ilustración y creemos que somos iluminados, racionales, pero de nuevo llegamos al mismo lugar. Sinceramente, yo no quiero llamarlo la ilustración. Hemos progresado, sin embargo, aún queda muchísimo por hacer. Hemos progresado pensando de forma atómica, pensando en las moléculas, en la tecnología. Increíble el progreso tecnológico. Increíble, pero espero que nos puedas iluminar cómo volvemos al ecosistema, cómo nos conectamos a nuestras raíces, cómo podemos curar los problemas que tenemos y resolverlos. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Me pueden escuchar? Vale, yo
No sé muy bien cómo funciona esto. Ahora mismo no puedo hablar muy claramente. Espero que podáis entenderme. Voy a hablar de la regeneración y si ahí es donde os encontráis, incluyendo la cultura. Entonces hay tres ideas de evaluación para poder comprobar, en primer lugar. Yo ya he mencionado esto. Es verdad que no me apoyo literalmente por la sabiduría ancestral, sino cómo me toca a mí. Viene directamente de mi abuelo y de mi abuela, que eran de la tribu de los Mohawk. Cuando yo era muy joven, o sea, pasé muchos años en el medio rural, por bosques también. Y tenía muchos profesores sabios. También estudié con Aurobindo, Sri Aurobindo de la India, y Lama Govindo también. Estuve estudiando en Einstein, en UC Berkeley, en David Bohm fue uno de mis profesores cuando llegué. Krishnamurti, con quien estudié también, dijo que creía que no debería de existir gurús. Entonces, por eso yo aprovecho y digo, yo no soy una gurú, yo realmente trabajo en muchas ideas. Cualquier persona puede ser fuente de sabiduría. La persona que me hace acupuntura, pues se formó con el propio médico del Dalai Lama. Vale, entonces quiero que trabajéis para que sea una actividad interactiva. Entonces, la mejor manera de hacerlo es pediros que examinéis vuestra propia vida, vuestro propio trabajo. Ahora mismo, pues podéis escribir un poco. Os doy pues 15 minutos. Pensad en vuestras ideas favoritas, en vuestra práctica. Pueden ser ideas, pueden ser prácticas. ¿Y por qué serían importantes? Pueden ser importantes por razones sociales y planetarias. Tenemos que entender si estamos hablando de regeneración o si estamos hablando de otra cosa. Y nos hemos pasado. Estamos usando buenas ideas, pero que no tienen nada que ver con regeneración. Entonces, pensadlo. Podéis comprobar si estáis basándoos en ideas que no tienen que ver con regeneración, aunque tengan esa etiqueta, ¿vale? Para mí eso es importantísimo, porque me parece que la regeneración marca la diferencia totalmente. Nuestros egos pueden evitar que hagamos las preguntas que son, ¿vale? Puede ser un obstáculo entre la práctica y el pensamiento regenerativo. Entonces, por favor, contemplad esas ideas y esas preguntas. Me parece que eso os va a ayudar a clasificar realmente, para entender si realmente estáis hablando de regeneración o de otra cosa. Próxima diapositiva. La intérprete se disculpa, pero es muy difícil entender a la ponente. Uy, yo ni siquiera puedo leerlo aquí, he estado muy pequeño, dice la ponente. Hay dos cosas que son importantes. Ah, vale, ahora está demasiado grande, pero bueno. Madre mía. Bueno, yo siempre me aseguro, lo más posible, de pensar en un abordaje, un enfoque de sistemas vivos. No es lo mismo que la naturaleza.
Hay un sistema en que hay osos y ríos. Eso es un sistema que está trabajando, está junto, ¿vale? Bajo una misma imagen. Entonces, si se ve un sistema en un pantallazo, pues estamos hablando de la naturaleza. Yo siempre me pregunto, ¿qué está ocurriendo aquí de vital importancia que forme la dinámica? Tiene que existir un sistema específico, ¿vale? Cada ser en ese sistema hay que comprobar que no estamos en la vista de la naturaleza. Si vemos que algo es precioso, es bonito, un río o una cuenca en nuestro entorno donde viven los seres humanos, nuestro objetivo es ponerlo en categorías objetivas como agua, agua, cuenca, por ejemplo. Aquí la cuestión es genérica y fragmentada. Próxima diapositiva. Y de nuevo aquí está un poquito pequeño. A ver, te has adelantado. Hay tres cosas que que podemos parar, ¿vale? Esto ayuda mucho. En general, no existe regeneración a menos que haya un sitio en particular, si hay ideas concretas sobre lo que es la regeneración. Caso contrario, no estamos en regeneración. Tenemos que tener un sitio específico, un tiempo específico y circunstancias específicas. Nunca debe de ser abstracto. Si lo que estáis Si estáis pensando que la regeneración es igual en todos sitios, pues no se está trabajando en regeneración, es otra cosa, ¿vale? Entonces hay tres cosas que hay que parar, la abstracción, ¿no? Y tres cosas para empezar. Hay que leer el trabajo de David Bohm, ¿vale? Entonces, primero, empezamos por fragmentos, hay que separar todo, ¿vale? Para poder localizar nombres, apéndices, igual que como entendemos un sapo mm, saltando. Entonces hay que examinar cada partecita para entender cómo funciona como un todo, ¿vale? Entonces hay que examinar los fragmentos o la parte entera, ¿vale? Porque si no, es muy difícil entender dónde empieza el todo y cómo funciona el todo. Y también hay que parar de poner cosas en categorías. Por ejemplo, las personas en gestión de cuencas hacen eso, categorizan las cuencas. Todo se vuelve genérico, todo está en la categoría. Ahí no se está en la regeneración. Si estáis prestando atención a la regeneración, es que cada sistema vivo tiene una esencia. Todo el mundo aquí presente online tiene una esencia singular y única. Es quienes sois. Si todo el resto se retirase, aún estaría vuestra esencia. Joel tal vez vaya a mencionar un poquito más sobre esto. Me parece que saber la historia de un lugar es una forma de entender su esencia, en vez de categorizar. Entonces, si tenéis las cosas divididas en categorías, nombres genéricos,
pues ahí no estáis trabajando en la regeneración. Solo se puede regenerar desde el todo. Y por último, si empezáis a resolver problemas, tampoco estáis en regeneración. Hay que empezar no desde el problema, sino desde el potencial de algo, ¿vale? Ese potencial os va a llevar a la esencia. Entonces, si tenéis prácticas en el trabajo que se encajan en alguno de estos 3 stops o pues entonces parad, podéis corregirlo. Estas categorías os pueden ayudar. Próxima diapositiva, por favor. Vale. Los he puesto en un contexto para recordaros. Aquí esta diapositiva cubre los puntos esenciales para recordar. Queremos ser un sistema vivo, queremos trabajar en la regeneración. Entonces, si estáis hablando de la naturaleza, esto es demasiado genérico. Hay que hablar de un sitio específico, de una entidad específica. Si, por ejemplo, veis un ejemplo y pensáis que así funciona cada cosa, por ejemplo, la neurociencia, cuando de un ejemplo saca una conclusión sobre el todo, entonces no estáis hablando de regeneración, ¿vale? Hay que evitar simplemente pensar en crecimiento. Hay que centrarse en el desarrollo basado en la esencia. Me parece que esta diapositiva incluye todo. Próxima diapositiva. Vale. Aquí encuentro yo mis fuentes. Bueno, yo no simplemente confío en los especialistas, tengo un sistema de autovalidación. Primero, el conductismo nos ha llevado, nos ha alejado muchísimo de los sistemas vivos. Yo conozco a gente de más de 100 años, ¿de acuerdo? Y ahí busco mi sabiduría. Evitar la psicología popular, evitar la neurociencia. Todo esto son mecanismos que categorizan a los hombres y hacen declaraciones muy genéricas. Evitad ese tipo de cosa, especialmente si otras personas os dicen cómo pensar. Próxima diapositiva. Vale, y si queréis más recursos y si os gustaría que os envíe esas diapositivas, pues podéis escribirme un correo electrónico carolstanford.com y también os podéis fijar en todos estos enlaces. Todos son gratuitos. La mayoría de estas fuentes son gratuitas, ¿vale? Para poder hacer el seguimiento de todas esas ideas. Vale, creo que he conseguido recuperar el tiempo, ¿vale? Y el resto, pues ya puede hablar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol. Muchas gracias, Carol, por pasar tu tiempo y energía participando en este evento. Gracias por tu tiempo aquí a primera hora de la mañana. Os pedimos perdón por los problemas de tecnología. Ahora mismo me parece que está todo bien, entonces podemos continuar la conversación. Me parece que el marco que nos ha otorgado Carol es importantísimo. Estoy de acuerdo en que estas metodologías, las metodologías que tenemos, están muy limitadas cuanto a la esencia de la cultura regenerativa que mencionas, pero a veces nos ayudan a marcar el camino. Me parece que algunas personas necesitan orientación para desaprender, ¿vale? En el proceso de desaprendizaje. O, por ejemplo, entrar en la esencia del sentimiento, de dónde están, de dónde quieren ir.
Hay un trabajo conjunto. Lo que me gustaría decir de esta conversación es que me impresionó lo que ha dicho Manish sobre el desaprendizaje, digamos, entre comillas. Él estudió en Brown y Berkeley, ¿no? ¿No es así? Has estado en Brown y Berkeley, ¿no? ¿Tienes un grado en economía? Y psicología, política y educación, ¿no? Y después has sentido que has tenido que desaprender muchas cosas para llegar a donde estás ahora, dentro de estas prácticas regenerativas. Y también me gusta lo que ha dicho Carol cuanto a la fragmentación y analizar soluciones potenciales en vez de empezar a analizar los problemas. Hay que mirar el todo, la esencia. Nos organizamos hoy en día de forma muy distinta. Nuestras prácticas son muy distintas en las organizaciones, políticas y negocios. ¿Cómo crees que podemos desaprender juntos para llegar a pensar en la esencia, este tipo de pensamiento descrito por Carol? Para poder entender mejor los problemas que enfrentamos juntos. Manish, ¿puedes empezar? ¿Tienes la palabra? De acuerdo. Salam y namaste a todos. Soy Manish. Vivo en Rajasthan, en India, en un sitio mágico. Carol empezó hablando sobre su historia. Yo voy a hablar también de dónde viene mi lineaje. También me ha inspirado mucho la filosofía jainista. Kabir, Gandhi, me ha influenciado profundamente. Mi abuela analfabeta, como se dice, pero yo más tarde me he dado cuenta que es más lista que mis profesores de Harvard. Por los territorios de Millard. Y todos los días me inspira mi hija, que tiene 21 años. Ella nunca ha estado en la escuela. Nunca ha tenido un examen de colegio en su vida. Y me parece que ella es un ser holístico regenerativo. El sistema no la ha dañado debido a muchas cosas. Yo aprendo con ella todos los días. He visto Krishnamurti y Aurobindo en tu lista y eso me deja muy feliz. Para mí es muy inspirador. Y algunas de sus ideas sobre el desaprender vienen también de Krishnamurti. Y por último, me gustaría que Ivan Illich también ha sido muy importante para mis ideas. Me gustaría empezar con el hecho de que yo trabajo con muchas personas en el ámbito educativo. Lo que comparto con ellos es que, como nos han formado para pensar en la crisis, ya es parte de la crisis. Me parece que tú lo has enfatizado de forma muy bonita, has enfatizado algunos elementos. Y empezando con la noción de nuestro ser, ¿vale? De nosotros mismos. Yo cuando pensaba en mí mismo siempre pensaba en un individuo. Mi abuela me ayudó a vislumbrarlo, ¿vale? Porque yo le decía, ¿quién eres tú? Y ella me daba 200 nombres, nuestros familiares, las montañas, los lagos, los animales. Yo sentía que había sido modernizado dentro de una noción anémica del ser. Y parte de nuestro trabajo está ahí. Gandhi usaba la palabra forage, que significa ser y también muchos significados, ¿vale? También incluye la noción de armonía, o sea, quería decir armonía del ser, ¿vale? El desaprendizaje nos ayuda a abrir la ventana hacia un ser expansivo y una conciencia expansiva. Y muchos de nuestros pensamientos han sido moldeados por las escuelas de fábrica. A mí me gusta hablarlo así. Tenemos una forma lineal reduccionista de pensar, ¿vale? Dentro de una mentalidad muy reduccionista de escasez. Entonces, a menos de que enfrentemos esta crisis con más profundidad, probablemente no solo vamos a reproducir los sistemas que tenemos, pero vamos a empeorar las cosas. Hay un término que ilustra esto. Cuando intentamos resolver una cosa, acabamos creando un problema 10 veces peor, ¿vale? Entonces,
Estaba leyendo algo sobre la transición de energía y el cambio del clima, por ejemplo. Entonces tenemos nuevas energías renovables. Esto significa que vamos a pues crear muchísimos más retos, ¿vale? Hay una diapositiva que tenía, yo no sé si la habéis recibido, la podéis poner ahí en pantalla. En India tenemos una tradición muy antigua de diosas. Tenemos millones de dioses, pero las 3 diosas principales es mi punto de referencia para el desaprendizaje. Una, espera, ¿no tenéis una imagen? ¿Podéis poner la diapositiva de las 3 diosas? Una es la noción de Lakshmi. Lakshmi representa la riqueza. Nuestra noción de la riqueza es un punto de desaprendizaje. ¿Qué es la riqueza verdadera? Creo que la diosa pregunta. Nos han dicho que los sistemas monetarios, el FMI, eso es la riqueza y pasamos nuestra vida atrás de esa riqueza. Si queremos una cultura regenerativa, necesitamos una idea mucho más rica de lo que es la riqueza. Y nuestro vínculo a la riqueza también. Existe una riqueza falsa, la propiedad privada. Entonces, ¿cómo transformamos esta idea de riqueza en lo común? Hay que entender que esta es la fuente de muchos problemas. Problemas de salud, relaciones sociales. En realidad, la salud y las relaciones sociales son la verdadera riqueza. Esta idea de riqueza con esos sistemas monetarios reproduce perpetualmente la escasez. Yo conozco a mucha gente que están profundamente vinculados con lo regenerativo, pero aún están en esta mentalidad de escasez. Me parece que es depender en esta noción tan limitada, escueta de riqueza que se reproduce con mucha facilidad, ¿vale? También existe la diosa de los dones. A veces mi esposa tiene que sacudirme porque entro en una especie de trance de la escasez. Y ella dice, espera, escúchame, cuando hay escasez, la solución no es aumentar esa escasez. Hay que tirarle abundancia, amor y generosidad, ¿vale? Para que esa escasez desaparezca y crezcamos. El segundo punto aquí es la noción que tenemos del conocimiento. Hoy en día, la escuela y los especialistas tienen prioridad sobre los seres humanos. Los exámenes son más importantes que la experiencia de vida real. La mente es más importante que el corazón, que las manos, la inteligencia de nuestro hogar, ¿vale? Entonces, realmente, los derechos de propiedad intelectual son más importantes. Hay que analizar esto, hay que ver los problemas de la educación. Yo ofrezco eso como segundo punto de referencia. También veo a mucha gente que ha pasado por la escuela y que dice, no sabemos lo suficiente, tenemos que estudiar más antes de entender las cosas. Yo creo que el leer más libros no aumenta nuestra comprensión. Hay que empezar a confiar en uno mismo, su intuición mucho más. Y nuestra comunidad también. El tercer punto es, bueno, la tercera diosa es Shakti. Viene con nuestras nociones de poder, que están basadas en la escala. Muchas veces, pues, pensamos en las ideas y si son escalables o no. Y si no lo son, pues se ignoran. Me parece que hay que cuestionar esta noción de poder, el poder que tiene que ver con la dominación, la competencia, en comparar cosas. Yo como padre siento cuando mi hija crece las heridas tan profundas de la comparación y a veces yo tengo que tener cuidado con eso. En esta noción de poder sentimos que estamos solos, ¿vale? Aquí también viene el desaprendizaje porque se nos olvida cómo confiar. Nos han dicho, no confíes en tu vecino, todo el mundo, si confías en las personas, pues te sacarán los ojos. Entonces, yo he pasado los últimos 25 años en un percurso para expandir lo que yo entiendo como confianza. Confiar en las personas para avanzar.
Y lo último que quería ofrecer aquí como idea es que me parece que también con el poder existe una categoría ideológica en la que nos han entrenado, izquierda y derecha, el bien y el mal. Estas categorías nos mantienen a un nivel muy superficial y no podemos ir más allá para conectarnos con algo mucho más profundo. Entonces me parece que el desaprendizaje entra en esto. Veo muchísimos gatillos en el occidente, en India, una persona dice una palabra y es un gatillo, un camino hacia la violencia. ¿Cómo podemos reconocer esto para trascender estos gatillos? Esta es otra parte del percurso de desaprendizaje. Y me parece que también me enseñó algo muy importante mi hija hace un tiempo, que es una paradoja. Esta época nos llama a vivir en la paradoja. Muchos de mis amigos y yo mismo, pues hablamos sobre la paradoja del arquetipo del embaucador, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pensar en jugar un poco. ¿Cómo enfocamos las cosas? Hay que tener un poquito más de flexibilidad. Hay que desaprender para poder enfrentar las paradojas y que no nos paralicen. Hay que apreciar las paradojas en la vida, el caos de la vida, invitarla en su vida, así que avanzamos, porque si no, nos dejamos conquistar por el miedo. Y eso es un bloqueo hacia las nuevas posibilidades. Me parece que voy a terminar aquí. Invito a mis dos compañeros, Daniel y Joel, para que comentéis lo que queráis. Muchas gracias. Vale, yo solo quería añadir una cosa. Ese proceso de desaprendizaje, aquí, hace 5.000 años, me parece que, bueno, hay un proceso de desmantelamiento. Tú has hablado de 3 diosas. Muchas diosas han desaparecido, les han quitado la promoción, vamos a decir, ¿no? Entonces empiezan con las historias de que la mujer viene del hombre y empieza esta jerarquía, ¿no? Entonces aumentó el poder del hombre en esta jerarquía y la sumisión de las mujeres pues se volvió parte del algoritmo, ¿no? Existe aquí la superioridad del hombre sobre la mujer. Todo este proceso de expansión, lo que has dicho, la expansión militar y todo lo que vino después, todo esto se ha construido en muchos años. Ahora mismo tenemos la posibilidad de estar aquí gracias a toda esta tecnología, ¿vale? La tecnología que se consigue gracias al reduccionismo en realidad. Gracias a eso, por eso estamos hablando en formato híbrido. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿cómo recuperamos la sabiduría? ¿Cómo desmantelamos los silos, las jerarquías y empezamos a examinar la realidad como un todo? Estamos aquí por un propósito. Todo ocurre por un propósito, como solimos decir. La pregunta ahora, cuanto al trabajo de Daniel como asesor en transformación regenerativa, eres investigador, eres educador, eres asesor y, por supuesto, un gran especialista. ¿Dónde estamos en esta transición? ¿En qué punto nos encontramos? Digamos, dentro de esta forma tan reduccionista y jerárquica en que estamos. Aquí los hombres dominan. Hay muchas ideas, aún en las ideas feministas se encuentra la idea de que una mujer tiene que actuar como un hombre. Poner a mujeres en posiciones de poder no cambia el sistema, en realidad. Simplemente están actuando como hombres. Y eso no acaba con el problema. ¿Cómo desmantelamos todo esto en esta práctica regenerativa? ¿Cómo es esto compatible con la forma en que actuamos en el mundo moderno? Daniel, te has muteado. Vale, es una pregunta muy amplia.
Vale, prefiero responder a una parte de la pregunta. Para empezar, yo soy un asesor, pero a mí no me gusta mucho esa etiqueta, ¿vale? No es realmente lo que hago. Yo me ayudo a las personas a cuestionar el abordaje y la perspectiva que tienen. Me gusta lo que han dicho mis compañeros. Creo que Carol acaba de desaparecer. Me parece que todo lo que ella ha presentado estaba subrayando puntos críticos sobre la regeneración. Y y habló de gatillos, ¿no es así? Bueno, mi compañero habló de gatillos, categorizar la naturaleza, por ejemplo. Esa es una forma particular de cómo entendemos la naturaleza, ¿sí? Pero si nos entendemos, si nos vemos como expresiones de la naturaleza, participantes en esta dinámica de la vida, una forma de entender la naturaleza sería este proceso en sí. Es el sistema vivo. Yo estoy de acuerdo. Muchas personas usan el término naturaleza de una forma externa, medio ambiente. No, es una cosa que está ahí fuera, es externo. También podemos remoldear la idea, ponerle un nuevo marco. El desaprendizaje es dar significado a las palabras que han tenido un significado reduccionista impuesto sobre ellas, ¿no? Me parece que la naturaleza es un proceso que nos abarca, ¿no? A mí me gusta usar la palabra vida. Me parece importante entender que la vida en sí es un proceso regenerativo, esencialmente. Hemos hablado de nuestros abuelos y abuelas indígenas, ¿no? Han podido expresar su ser de forma regenerativa. Nosotros, los Homo sapiens, hemos existido por 300.000 años, digamos. Y en ese tiempo, muchos de nosotros nos entendíamos como expresiones vivas de nuestro ecosistema. No creíamos que éramos los propietarios del ecosistema. Nos veíamos como participantes y éramos capaces de interactuar con el ambiente para conseguir más abundancia en vez de menos. Has hablado de 5.000 años, aquí de para pasar al patriarcado. Esa perspectiva de poder, la separación que para algunas personas se ha transformado en el ser individual y el medio ambiente ahí fuera, todo eso es parte de lo que estamos intentando superar. Pero la única manera de superarlo es volver a lo que ha dicho Manish, entender la paradoja, aceptar la paradoja de que al mismo tiempo estamos participando, estamos observando y la perspectiva, lo somos todo. Y ahí podemos tener mucho más conciencia de cómo nuestras narrativas ya moldean no solo lo que hacemos, pero cómo vemos el mundo. Entonces, abrir la conciencia de las personas para que las personas entiendan los patrones regenerativos de la vida, ahí significa que las personas van a entender que la vida crea las condiciones que posibilitan la vida. Es todo un ciclo. También existe la paradoja, que vamos a ayudar a muchas personas a cuestionar sus creencias, ¿vale? Para reconsiderar formas distintas de ser y de hacer. Yo sé que muchas personas han tenido buenas experiencias con esto, pero pasar del ego al eco es esencial. Muchas personas les gusta hablar de, tenemos que ir del ego al eco. El Vedanta es una expresión del conocimiento regenerativo que es milenar. La noción de Shiva resuelve este dualismo de ego al eco, lo transforma en una tríade, en un triángulo, en que nos podemos expresar en servicio a la vida, porque somos la vida y estamos prestando servicio a la vida y por eso la vida nos da servicio.
La única forma de expresar lo único que somos, la esencia de lo que podemos traer a este proceso como expresión de la vida, está al servicio de un bien mayor, más grande. Y podemos estar hablando de terminología y teorías y principios y todo eso. Pero para mí, cualquier persona que realmente intenta estar en línea con este impulso fundamental regenerativo de la vida en sí y invitar a gente para que entre aquí, como estaba diciendo Carol, invitar a gente para que no vean el mundo como parte de sus problemas, metacrisis, encontrar soluciones, todo eso entre las abstracciones, como decía Carol, y muy justamente. La única forma de enfrentar la complejidad es a través de la especificidad que se encuentra delante de nosotros, a través de nuestra comunidad, nuestra cultura, nuestra unicidad. Los sitios son fractales. Y por eso, cuando estamos en un lugar y trabajamos en este lugar, estamos dando servicio al planeta, lo estamos haciendo a través de la unicidad de cada persona delante de nosotros. Ahí podemos ver los problemas, pero no, ya no son problemas, son potencial, porque no los estamos categorizando. Es una red dinámica de vida que está a nuestro alrededor. Toda la noción. Aquí siempre pensamos, ¿cómo hacemos la transición a esa cultura regenerativa? Esa no es la pregunta. La regeneración existe todos los días. Es un principio fundamental de la vida. Vale, bueno, en fin. Nosotros necesitamos quitar el velo aquí. Tenemos que entender que la regeneración ocurre por todos lados, ¿vale? Manish también habló de la complejidad, ¿no es así? Necesitamos, en esta complejidad de la que somos parte, tenemos que entender que si el sistema se vuelve más consciente de sí mismo, si entendemos los diferentes impulsos en nuestra localidad, que ya son en las expresiones de la vida, que crea condiciones para la propia vida, tenemos que juntarnos y formar la historia única del lugar en el que estamos, para entender que la propia vida que quiere que recuperamos nuestro legado regenerativo. Y por último, también según lo que dijo Manish, la monocultura de la mente. Hemos visto todo a través de la mente pensante, ¿vale? Aquí entra Jung con su pensamiento tan importante. Él dice que nosotros participamos en el mundo a través de la intuición, pensamiento, sentidos y sentimiento. Pero ahora mismo parece que estamos viviendo en una construcción artificial de nuestras mentes. Y solamente pensamos. Sin embargo, nuestros cuerpos son capaces de mucho más, de un conocimiento directo a través de los demás, de las otras formas de vida. Ser regenerativo también es recuperar estas otras 3 formas de conocimiento. Y por eso aquí entra el desaprendizaje, por lo menos para mí, pero me encantaría que Joel hablase de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gran honor, un gran gusto estar aquí con todos vosotros y escuchar lo que tienen que decir mis queridos colegas. Lo primero que me gustaría decir es que me parece que lo que necesitamos hacer es acordarnos. Y lo estoy diciendo en los dos sentidos. No solamente acordarnos de las diferentes formas de ser, de ver, pero también vernos de nuevo, entendernos como miembros de un todo mucho más grande. Me parece esencial a todas las ideas de regeneración. No hay que verse solamente como una parte de la naturaleza, parte del mundo viviente, sino lo que es tan importante, y tú lo estabas mencionando, hay que pensar en su propia experiencia. ¿Cuándo te has sentido parte de algo? Era cuando tenías un papel esencial dentro de eso y ahí sentías el pertenecimiento real. Me parece que una de mis experiencias, y no importa cuántas veces repitamos, todos somos parte de la naturaleza, parte de la vida, hasta que yo pueda ver una historia distinta,
¿Vale? Ah, ¿cuál es el papel de los seres humanos en el ecosistema? ¿Para qué han evolucionado? Es de eso que necesitamos acordarnos, ¿vale? Mis amigos indígenas han hablado sobre las instrucciones originales, ¿no? Hemos evolucionado para hacer el qué. En vez de pensar solo podemos vivir extrayendo, usando, etc. Yo quería contar dos historias, ¿vale? Que me han sido muy informativas. La primera, cuando mi hijo más mayor tenía 2 meses, era un bebé, y él estaba durmiendo, ¿no? Y estaba en mis brazos. Y yo siempre he construido un montón de cosas, organizaciones, currículums, jardines, casas, de todo. Entonces yo estaba pensando, ¿yo cómo voy a construir el cuerpo milagroso de mi hijo? ¿No? Entonces yo pensé, bueno, la subestructura, el esqueleto, los ligamentos, los músculos, y entonces paso, bueno, el sistema circulatorio, lo configuro, todos los sistemas y luego instalaría los órganos, lo cubriría, lo llenaría de sangre, tal vez un poquito de alimento, de agua y ¡blum! Pues empezaría para que funcionara mi hijo. Y me di cuenta que, aunque es la forma lineal en que pensamos, ¿no? En que juntamos las partes fragmentadas para una idea un poco Frankenstein, ¿no? Ningún ser vivo, tú, yo, las comunidades, los ríos, los paisajes, construyen su estructura así. Nunca se han construido desde fuera. Todo lo que yo he hecho en mi vida, construido, lo he diseñado, lo he juntado y lo he racionalizado, ¿no? Hasta aquí en esta presentación, por ejemplo. Su cuerpo, mi cuerpo, se hicieron a través de los procesos que llevan, ¿no? Usando el alimento, el oxígeno, se estaba moviendo, estaban teniendo procesos de pensamientos, los 4 modos de sentir que estaba mencionando Daniel, ¿no? El flujo del agua ha creado el río, ¿vale? Yo he tenido la suerte de vivir en una comunidad de burbuja aquí. Y así piensan en la arquitectura del edificio, del pueblo, ¿vale? Entonces se pone el barro, se quita el barro, se montan edificios y es a través de la vida de este pueblo que se construye el pueblo, ¿no? No es incomún en el mundo, en las tradiciones de las que tenemos que acordarnos. La otra historia que quería contar, y esto aparece por todos los rincones del mundo en formas distintas. La sopa de piedra es como se conoce en Europa, stone soup, ¿vale? A veces son botones, sopas de botones, pero bueno, llegan 3 forasteros a un pueblo y todo el mundo cierra sus puertas. Y el pueblo está fragmentado, todo el mundo tiene miedo, ¿vale? Existe la idea de escasez aquí, todo el mundo está guardando sus propios suministros y alimentos. Entonces, en vez de recibir a estos forasteros, y los forasteros no aceptan que son forasteros, ellos quieren regenerarse, quieren ser parte. Entonces van al centro, empiezan un fuego, una hoguera, ahí empiezan a hervir pues unas piedras y sale una persona y dice, ¿qué hacéis? Y dicen, estamos haciendo sopas de piedra. Ah, mira, pues me encantaría la receta. ¿Tenéis una cacerola más grande? Entonces sale la vecina con una cacerola más grande y ahí venga a hacer más sopa de piedra y las personas empiezan a interesarse. Y dicen, tal vez con un poquito de sal se pueda. Venga, yo tengo un poquito de sal. O tal vez unas cebollas. Venga ya. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una visión en las mentes de las personas, una imagen de lo que es una comunidad que se retroalimenta. Cada uno lo crea en su ojo interno y empiezan a ver su papel. Ah, mira, yo tengo unas berzas. Ah, vale, pues yo tengo unas mesas. Vale, vamos a poner una musiquita. Entonces, han puesto una semilla aquí en cada espíritu particular y cada uno forma su propia imagen. Y ahí
tienen más motivación para contribuir, ¿vale? Y así regeneran la vida de la comunidad. Y luego todos tienen esa experiencia y dan la bienvenida a los forasteros a su hogar. Aquí no hay control, nadie está dando órdenes, nadie lo está diseñando, nadie le está diciendo a otras personas qué tienen que hacer. Es que todo el mundo observa este objetivo unificador y entienden su papel ahí dentro. Ellos quieren pertenecer ahí. Así es como se regenera la comunidad, ¿vale? Así vislumbra cómo podría reactivarse su vida, porque todo el mundo está participando. No es un proceso lineal para nada. Tiene todo que ver con el ser. Es la elección de esos extranjeros. Estos extranjeros forasteros que no quieren serlo. Quieren integrarse en la memoria de la comunidad, ¿vale? Y eso hace que todas las personas de la comunidad así se acuerden de ellos mismos, se vean. Eso me recuerda a del trabajo de mi amigo Brett Lancaster, ¿vale? Gracias al agua, quería, pues, aumentar el bosque urbano y también así fomentar una comunidad humana y no humana. Una de las historias que cuenta, que a mí me encanta, es que, bueno, juntó el agua de la lluvia, aquí construyó bueno, aquí donde trabajó, pues había un ecosistema bastante único. Hay muchísima precipitación cuando llueve. Entonces, la calle está llena de agua, está inundada. Entonces, ha conseguido coger toda esta agua y así ha hecho crecer un montón de plantas aborígenes. Hizo eso delante de su casa, 20 grados menos que en cualquier otro sitio, todo el mundo quería estar ahí. Y él ha dicho, ¿por qué no plantamos aquí por toda la manzana? Ha juntado la comunidad y ellos han trabajado juntos. Y él ha dicho, la parte más importante es que lo hicieron ellos mismos. Entonces aprendieron cómo hacerlo, pero más importante, trabajaron juntos. Y así han conseguido regenerar, se han recordado como comunidad plena. Y se responsabilizaron. Entonces, aunque lo hubiesen hecho los paisajistas o los ingenieros, aunque alguien hubiese aparcado en las plantas, saldrían a defenderlo. Había una reimaginación, se entendió la vida de la comunidad de forma distinta, se entendió el valor de la comunidad, las plantas, los animales, el agua, el valor que eso estaba añadiendo al mundo. Y todos entendieron su papel ahí dentro. Entonces ahí hay algunas cosas esenciales. No solo somos parte de la naturaleza, tenemos que experimentarnos como parte esencial de la naturaleza. Tenemos que tener esa experiencia, que somos una parte esencial de la comunidad y así cambiamos las ideas de valor que estábamos discutiendo ahora mismo, las ideas que tenemos de riqueza, ¿no? Estamos notando la riqueza de ser en una comunidad en vez de la pobreza de estar completamente aislados, ¿no? Tenemos que entender cómo estamos juntos, cómo participamos a la sombra, la planta, el agua, los unos con los otros, ¿vale? Y así podemos hacer que ocurran las cosas con nuestra fuerza. Es la visión potencial que nos organiza, que nos orienta. Así ocurre, por ejemplo, funciona la embriología. Existe la composición genética de cada célula, pero cada célula tiene que entender su contexto para entender si es una célula de músculo en el ventrículo izquierdo, por ejemplo. Entonces, existe una parte contextual que nos informa cómo nuestro potencial puede ser vivido y contribuir a un potencial más grande. Me parece que esa es la práctica, ¿vale? Cómo paramos de intentar diseñar y hacer que las cosas ocurran para darnos cuenta que las prácticas, o sea, ver un potencial único para cada ser y cada lugar,
y puede ser elaborado por cada miembro de esa comunidad para que cada uno pueda encontrar su propio papel en llevar este potencial a la realidad, ¿vale? En cuanto estamos nosotros mismos potencializando nuestro propio ser. Me encanta la historia de la sopa de piedra, porque no es un proceso lineal. Ellos han decidido, mira, no somos forasteros, somos miembros de esa comunidad. Y estamos creando esta visión juntos. Y nuevamente eso es lo opuesto de la escalabilidad. Es una intervención de nodo, ¿vale? Y la más significativa es soy parte de, ¿no? Todo el mundo se acordó que eran partes de esta comunidad. Eran partes esenciales de la comunidad. Me parece que esa es la esencia de la práctica regenerativa. Cómo creamos imágenes, visiones, cómo somos parte esencial, necesaria, valorada, cómo somos aspectos valorados de este total. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Aquí los ponentes quieren añadir algo? Yo me estaba preguntando, estaba pensando en el pensamiento de abundancia, la idea de dar servicio, o sea, tú das y el universo te devuelve. Es una mentalidad muy distinta comparada a la idea de planeamiento, inversión, y luego todo lo que recoges es tuyo. Así aprendí yo las cosas como economista, que funcionaban así las cosas. Y me parece que esto tiene que ver con cómo somos educados desde el principio. Estabas hablando de Frankenstein, ¿no? Yo estaba pensando, uy, tenemos cosas maravillosas de parte de nuestra historia. Nos hemos equivocado mucho para llegar hasta aquí. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, existe una empresa que se llama BlackRock y Vanguard. Estaba examinando otra empresa. He visto que tienen varios trillones de dólares en activos, ¿vale? Eso es increíble, porque no importa cuál coche o marca vas a comprar o en qué supermercado vas. O sea, al final es las mismas personas que recogen todo este lucro. Mirad cómo ha evolucionado este Frankenstein. Poquísima gente tiene acceso a poder, a dinero dentro de esta jerarquía, ¿vale? Ahora existe una especie de monstruo mundial, ¿vale? Y estamos aquí en medio de unas guerras territoriales. Vosotros describís las cosas de una forma tan distinta. Es completamente distinto de la configuración del resto de las cosas. Siento que estamos en un punto de transición enorme. Cuando yo empecé a estudiar las ciencias ambientales, pues empezamos a hablar de la sostenibilidad. Todo se diluye y vuelve a la misma máquina, que acaba dando el mismo resultado. Pasa lo mismo ahora con la palabra regenerativa. La economía circular se transformó en el negocio de reciclaje, o sea, es mandar los residuos a otro país y ya está. Entonces, cuando creas algo auténtico, lo pones en la misma máquina y acaban saliendo las mismas salchichas, ¿no? Entonces, me parece que en el mundo de innovación hay algo que me encanta. Decimos que para crear algo nuevo hay que crear otro sistema, que hace que el primer sistema se vuelva obsoleto. Hay que cambiar de paradigma, como dijo Carol. En el ejercicio de Carol, ella habló de la disolución del ego, ¿vale? Habéis hablado también del ego al eco. Necesitamos los dos, pero ¿cómo podemos colectivamente transformar el ego para que pueda prestar servicio al todo, para que tenga su lugar, aunque sea un lugar más reducido en la comunidad? Joel, como has dicho tú, porque el ego sí que tiene un cierto lugar en la comunidad, en el todo, pero ahí está limitado, ¿no? Cuando uno hace, o sea, no impide que el ego llegue
al pico y empieza a dar órdenes, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Cuando el ego tiene prioridad. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la próxima etapa? Esta es la pregunta, ¿vale? Mirad cómo creamos organizaciones. Estamos hablando de sociedades limitadas, de los accionistas, y los accionistas, bueno, pues solo quieren sacar partido, ¿no? Extraer valor para enviarlo a cuentas en el extranjero, ¿no? Es verdad que hemos progresado, hemos avanzado, pero vosotros habláis de organizaciones que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Existen muchos debates cuanto a la reorganización, cómo creamos nuevos negocios y empezamos a generar valor de forma colectiva para poder ganar nuestro pan de cada día. Está muy bien estar aquí discutiendo y pues nos amamos, ¿no? Pero al final es cómo hacemos que todo esto se vuelva práctico para crear un sistema alternativo que pueda crecer, que sea de abajo a arriba en vez de arriba a abajo, ¿vale? ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo hacemos que este sistema de abajo arriba se difunda para que sea una alternativa real a lo que ya tenemos, ¿vale? Que es muy distinto. Yo creo que hay dos sistemas operativos, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos un ordenador Apple y no se puede instalar ningún otro software que no sea Apple y estamos creando algo sistémico, un open source que no es compatible. Y listo. Entonces, ¿cómo creamos el nuevo sistema operativo? ¿Cómo trabajamos desde ahí? Vale, yo diría que el problema aquí es la dualidad. No es que sean dos sistemas operativos distintos, es que están dando valores distintos y hay que descubrir cómo regenerarlos a todos, ¿vale? Es lo mismo con la riqueza aquí. Bueno, todo tiene valor. El sistema que hemos creado nos ha dado la habilidad de hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? Todos valoramos eso, todos lo hemos valorado. Si lo vemos como problema, entonces tenemos que inventar una solución. Y era parte de lo que estaba diciendo Daniel. ¿Cómo reconciliamos la dualidad? Es dejar que entre una tercera fuerza. Así han resuelto todos los seres humanos. Doy dos ideas rápidas, ¿vale? Tenemos leche, digamos. Yo quiero alimentar a mis hijos y quiero darles la leche, pero se va a quedar mala, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Pues la pasteurizamos, la ponemos en frío. ¿Y qué hacían los hombres prehistóricos? Pues lo transformaban en yogur o en camembert o en lo que sea, ¿no? Para que sea de más alimento. ¿Vale? Todo lo que tenemos que tiene que ver con la creatividad es un reconciliador de la dualidad, ¿vale? También me gusta, por ejemplo, el ejemplo de los iglús. Aquí hace mucho frío, yo quiero sobrevivir, ¿vale? Entonces tenemos ahora pues petróleo o venimos con casas ya hechas. ¿Qué hicieron los inuits? Pues construir una casa para protegerlos del frío, pero necesitaban el frío para la creación de esa casa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mirar el valor de todo y de todos, ¿no? En vez de juzgarlos, pues podemos pensar en crear respuestas alternativas, ¿no? Acabáis creando una hidra, o sea, un monstruo en que cortáis una cabeza y crecen 10 cabezas más, ¿no? Entonces, no somos separados de las corporaciones, del sistema económico, ni de los valores que han creado ese sistema económico, ni los aspectos culturales que han creado ese sistema económico, ¿no? Pero si culpamos a los demás, creamos problemas y no podemos reconciliar nada. Hay que mirar, ¿no? ¿Cuál es el papel central de estas empresas? ¿Cómo vamos a regenerar eso? ¿No? Hay que ver la comunidad como un todo, el sistema, a ver cómo se puede contribuir de una forma distinta. No tiene nada que ver con la falta de egoísmo, ¿vale? Con el altruismo, porque nunca vamos a llegar a ninguna parte si somos altruistas, ¿no?
El árbol no está siendo altruista, está siendo él mismo. El ciervo tampoco, ¿vale? Están siendo ellos mismos de una forma que contribuye al sistema, ¿vale? Están mostrando quiénes son. Vale, tenemos 5 minutos más para preguntas de las personas que están aquí, desde YouTube o del streaming. ¿Os gustaría añadir algo? Daniel, Manish, Carol, creo que desafortunadamente salió. Sí, me gustaría decir algo. Vale, en realidad. Yo vivo en India. He hecho una decisión consciente de irme de los Estados Unidos hace 25 años, buscando una salida de este follón que hemos creado. Lo que he descubierto, entre comillas, es que hay muchos otros sistemas, paradigmas que aún están floreciendo. Lo primero que tuve que desaprender es la idea de ya está, no hay alternativas. Se acabó. Que los privilegios, la monocultura de la mente, pues eso es. Yo creo que 4 o 5 mil millones de personas aún no viven en este paradigma, ¿vale? Daniel habló de esto, o sea, él estaba hablando y yo estaba recordando, y donde yo vivo en Rajasthan, todos los años llegamos a 50 grados, ¿vale? 50 grados Celsius. ¿Y por qué nos quedamos? Para los mangos y listo. Lo que es sagrado donde yo vivo es el agua. Y es reconectarme a este sentido del sagrado que es fundamental. Yo he visto a mujeres muy poderosas, ¿no? Y parecen muy pobres, pero son muy poderosas. Y han andado 2, 3 kilómetros para recoger agua, ¿vale? Y servirla, ¿vale? Servirla a desconocidos de forma gratuita, ¿vale? Sin dinero. Me ha cruzado los cables en realidad. Yo, educado en Harvard, he pensado, ¿pero qué? Pueden ganar un montón de dinero. ¿Qué pasa con esta fuerza que está orientando a estas mujeres? Esta fuerza superior, ¿no? Hay una conexión al ser, dentro de un ser expansivo aquí, que está permitiendo que hagan este tipo de cosa, ¿no? Están yendo a coger agua para dárselo a desconocidos, ¿vale? Sin ganar nada. Me parece que este es el tipo de cosa increíble, ¿no? Eso está ocurriendo todos los años. Se llaman biaos, ¿vale? Están en casi cada rincón de la ciudad en la que vivo. Las vais a ver. Pero aún así llegan turistas para comprar agua en botella y no ven a estas mujeres, ¿vale? En la mente de monocultura, estos sitios son invisibles, pero ahí están a nuestro alrededor. Entonces, es una invitación que ofrezco, ¿vale? Hemos intentado, o por lo menos para mí, los problemas fundamentales empiezan con nuestro sistema educativo, ¿vale? Y darse cuenta, o sea, yo me he dado cuenta que este sistema no se puede resolver, ¿vale? Buena suerte a los que están intentando hacerlo, ¿vale? Buena suerte. Pero tenemos que crear una red alrededor del mundo de ecoversities, universidades eco, ¿no? Ecoversity del bosque, Ecoversity de la montaña, ¿vale? La montaña puede ser nuestro gurú. Tenemos Ecoversities de la favela. Estas universidades eco de las abuelas también, ¿vale? Estos espacios se han invisibilizado por esta mentalidad moderna de monocultura, pero ahí están a nuestro alrededor. La vida no es abstracta. Hay que volver a lo que ha dicho Carol al principio. Si vamos a un cierto lugar con un cierto contexto, vamos a empezar a reconectarnos con esas cosas. Es verdad que has hecho preguntas bastante abstractas, ¿vale? Entonces, hay que volver a los lugares en vez de estar en juegos de la mente. Y ahí podemos observar la vida saliendo de las sombras, de las tinieblas, ¿vale? De todos sitios. Podemos empezar a generar, ¿vale? A mí me dijeron, mi abuela no es educada, no tiene educación. Pero como he dicho, o no ha sido desarrollado, o es analfabeta o lo que sea. Pero es ahí donde podemos encontrar algo que aún está vivo
y que nos puede orientar de aquí en adelante. Daniel, te paso la palabra. Daniel está en mute. Vale, yo quiero dar mi palabra a Carol por si tiene algo que añadir. Y si aún hay tiempo, pues entonces vuelvo después. Perdón, yo estuve aquí, pero es que me canso mucho. Tal vez esto haya ocurrido toda mi vida, pero yo solo me he dado cuenta últimamente, ¿vale? Si no llegamos a la esencia de la persona, si no creamos un proceso para llegar a esta parte fundamental, pues no hay nada que hacer. Hay que mirar al ser interno, ¿vale? Joel, yo te quiero mucho. Me encantan tus historias. Estaba escuchando y me parece que gracias a tus historias estoy pensando en una nueva epistemología, una nueva forma que tendrían las personas de aprender. Hay que saber interpretar las historias y la vida que se nos ofrece. Me encanta la oportunidad de estar aquí en esta mesa redonda, la oportunidad de escucharos a todos. Muchísimas gracias. Vale, solo voy a añadir una cosa, ¿vale? Pensar, ¿cómo llegamos desde donde estamos a todo esto? Estamos intentando señalar que está a nuestro alrededor. Esta nueva epistemología mencionada por Carol es una epistemología muy antigua que tenemos que redescubrir, que nos hace una parte y participantes de este todo viviente. Si lo entendemos, pues entonces nos podemos relajar cuanto las cuestiones impresionantes, ¿no? La mortalidad de nosotros mismos, de la especie en la que vivimos. Tú hablas de un sistema muy poderoso. Y este sistema va a entrar en colapso porque no está en línea con la vida y nunca lo ha estado. Esta abundancia planetaria, la capacidad de adaptarnos, le ha dado 5.000 años, tal vez hasta 10.000 años, porque solo unos pocos privilegiados han construido el sistema, pero se acaba el tiempo. Hay un autor que da una idea brillante en lo que hacer en este momento de cambio. Necesitamos parar el daño del sistema actual, necesitamos ver el mundo con nuevos ojos y necesitamos construir nuevos sistemas. Necesitamos hacer las tres cosas al mismo tiempo, ¿vale? El autor le gusta decir que tenemos que ser la matrona del nuevo sistema y los trabajadores de asilo del sistema antiguo. Hay que tener compasión, ¿vale? Porque el sistema antiguo ya está entrando en colapso. Yo suelo decir, bueno, hablas de la sostenibilidad, economía circular, y entramos en una forma más específica de ver las cosas y la conversación cambia, porque todos somos capaces de hacer eso, de enfocarnos en el local. Me ha encantado esta charla, muchísimas gracias por posibilitarlo. El principio ha sido un poquito turbulento, pero bueno, gracias a la tecnología lo hemos resuelto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me parece que has respondido de forma preciosa a mi pregunta. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Y como habéis dicho, se acaba el tiempo también aquí. Vale, entonces a ver si el público tiene preguntas. Y preguntas del streaming también. Por favor, si alguien se anima, podéis hacer la pregunta en español si preferís o en inglés.
Okay, so we'll start with online questions. Nietzsche. Perdón, se me ha olvidado espera, ¿cuál es la tercera diosa? Perdón. O la Saraswati. Swati. Saraswati. Swati. Vale. Y hay una segunda pregunta. ¿Nos parece que la gestión también tiene mucho que ver? Till management está conectado a estas organizaciones regenerativas. ¿Está en línea con lo que estamos intentando hacer en términos de crear nuevos negocios y hacer las cosas de forma distinta? La perspectiva Till debería ser capaz de fomentar varias formas de conocimiento y valorar las contribuciones de las complejidades, ángulos distintos de complejidad. Pero aún en la formación de la gestión existe un error lógico, en mi opinión, ¿vale? Cuanto a la práctica regenerativa. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sociocracy, la sociocracia, ¿vale? Esto es algo parecido. ¿Cómo nos organizamos? Cuanto a eso, la sociocracia. ¿Os gustaría preguntar algo? Es que me estoy inventando preguntas. Porque, bueno, en realidad tenía esas preguntas ahí guardadas en el cerebro hace un tiempo. Vale. Muchísimas gracias. Fue una charla interesantísima. Habéis hablado muchísimo de la regeneración en el sentido de la cultura y lo general en términos del entorno. Y vamos a pensar en una escala más pequeña, como un espacio regenerativo, algo que podemos ocupar día a día. ¿Eso qué significaría para vosotros? Me parece que todos hemos hablado de lo mismo, ¿no? Hemos hablado de estar presentes con nuestro entorno, con el potencial de quién somos. No estamos hablando de un paisaje general enorme, ¿no? Tenemos que trabajar en nuestro potencial único, el potencial de la gente, de los sitios en donde vivimos y trabajamos. En vez de, como decía Carol, una idea genérica de lo que sería mejor, ¿no? Esta idea genérica, la idea de mejor, de lo que es mejor, pues no sirve mucho, ¿no? Esta idea de que nunca podemos ser lo mejor, vuelve la idea de la competencia. Si hay un rey como el feudalismo, todos estamos intentando llegar al mismo lugar, ¿no? Al mismo puesto. Y esa es la idea de la escasez. Nadie puede ser un mejor yo que yo, nadie puede ser un mejor árbol que el árbol, ¿vale? Cada uno tiene su papel. Entonces, me parece que recordar nuestro lugar en la comunidad que pertenecemos es lo que tenemos que hacer. Vale, Joel, solo quería añadir a lo que has dicho. Pasar menos tiempo posible en escuelas y universidades, ¿vale? Invitamos a la gente que por lo menos pasen un año sin estudiar para explorar. Es interesante, ¿no? Porque mi propia sobrina ha estado en un año libre y acaba de hacer una presentación sobre sus primeros 6 meses. Y casi lloré porque dijo, mira, yo antes odiaba este sitio y en los últimos 6 meses me he enamorado de este sitio. Porque he conocido a gente preciosa y yo no lo sabía. Yo siempre estaba ocupada en mi burbuja, en mi escuela y la presión de la escuela. Entonces me parece que hay que hacer esas elecciones conscientes.
Hemos estado trabajando en esto. Es como, ¿cómo puede uno viajar durante un año sin dinero? Este año libre sin dinero, porque a veces el año libre es caro, ¿no? Entonces, hay que saltar desde ahí, ¿no? Me parece que eso es un consejo práctico. Sal de la escuela, sal de conferencias formales, ¿vale? Vete a las calles, empieza a conocer a la gente, ¿vale? Que están fuera de tu burbuja normal de relaciones y conexiones. Manish ha mencionado antes que él está influenciado por la filosofía jainista. Yo tuve un profesor jainista y él salió en un año libre sin dinero, ¿no? Entonces, fue de India, Moscú, París, Londres. Luego sí que le pagaron el tiquete hasta Nueva York y luego anduvo de Nueva York a Washington. Esa es la educación. Él conoció a gente, anduvo al principio de India a Pakistán por todo el conflicto sin dinero y él tenía fe en que le darían la bienvenida a esos seres humanos, esta vida que es creación de vida. Yo podría estar con vosotros en Madrid, pero yo no quería viajar, porque este es mi lugar, en las Islas Baleares, en Mallorca. Yo he estado intentando bastante engajarme o involucrarme con la rehabitación, como dijo Peter Byrne. Joel habló del recuerdo. Yo quería recordarme en mi cuerpo, en este territorio. Yo ahora soy el depositario, el guardián de este territorio, ¿vale? Podemos informarnos en las varias formas de conocer y darle significado. Acabamos enamorándonos de los detalles de los sitios. ¿Cómo podemos enamorarnos de nuestras comunidades, de nuestros sitios de nuevo? Si todos hacemos eso, vamos a empezar a tener una visión y de ahí florecerá la práctica regenerativa. A mí me gustaría añadir algo a lo que a lo que habéis dicho los dos. Mi nieto tiene 23 años ahora, y siempre ha sido el mejor estudiante de la clase. Siempre estuvo en escuelas muy alternativas de desaprendizaje. Eran escuelas en que podía decidir lo que quería aprender. Y él siempre tuvo mucho ímpetu, muchas ganas de aprender, tal vez debido a sus abuelos, quién sabe, y les dieron total libertad. Desde el año pasado, pues decidió que ya no iba a trabajar más y se fue también en año libre. Me parece que lo que haces en ese año libre es muy importante. Ha estado leyendo muchos libros espirituales. En realidad, él me mostró algunos ejercicios de estos libros espirituales que yo hice también con él. Los ejercicios son bastante variados. Algunos libros son de espiritualidad tibetana, otros de otros tipos de espiritualidad. De verdad, os prometo que estoy aprendiendo muchísimo y estoy haciendo mi propio año libre con mi nieto, ¿vale? Y esto no lo da ningún tipo de estudio. Me imagino lo que pueda hacer cuando vuelva a entrar en el mundo laboral. Yo estoy felicísima. Yo os invito a juntaros a vuestros niños, a vuestros hijos en este proceso. Carol, ¿nos puedes adoptar como nietos? ¿Te parece? Os adoptaría porque he aprendido muchísimo con vosotros, de verdad, hoy. Entonces, sí que me encantaría, la verdad. Pero desafortunadamente ya estoy de salida, entonces, pero os deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Es una época muy especial. Hemos tenido esta oportunidad maravillosa porque Carol ha empezado y también ha clausurado el evento. Ha habido tanta sabiduría aquí presente entre todos vosotros. Personalmente yo me siento muy inspirado.
Por lo menos, pues intentaré no hacer las preguntas que no son, e intentaré hacer algo con mis manos. Quiero conocer a gente, salir de lo teórico. Así que habéis ayudado mucho. Yo espero que haya sido de agrado de todos y que hayáis podido aprender lecciones inspiradoras y que os cambie la vida, que podáis empezar a hacer cosas diferentes desde ahora. Muchísimas gracias también a los organizadores por posibilitar esto. La verdad es un edificio regenerativo precioso. En realidad, bueno, nos encantaría ser los anfitriones. Es un edificio precioso en Madrid. Es el coworking triple que lo he organizado. Ha sido diseñado por una arquitectura SAT. También ha abierto el Distrito Natural, que tiene una firma preciosa de arquitectura diseñando comunidades eco. Tenemos una comunidad que está siendo desarrollada en Ávila. Va a abrir dentro de poco. Gracias a todos los presentes. Queremos empezar a hacer cosas disruptivas, diferentes con la comunidad. Queremos ser diferentes, queremos ser nosotros mismos de nuevo. Muchísimas gracias.